Reconsiderando que el tema de las interfaces y el tema de los métodos de las interfaces que se pueden implementar es de suma importancia para los nuevos temas que vamos a ir avanzando durante este curso, quiero agregar algunas ejemplificaciones más. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación entre diferentes tipos de métodos que se implementan en la interfaz, ¿sí? Como por ejemplo los abstractos, los que vimos los estáticos y los que vimos por defecto. Y a su vez también vamos a hacer una ejemplificación con el tema de herencia, trabajando con strings, filters y otras funciones más con Java 8, ¿sí? Pero lo vamos a ver en los siguientes videos. Primeramente te anexo un resumen acá, ¿sí? Hice un resumen sobre esos tres métodos. Voy a agrandarlo un poquito. Fíjate, vamos a leerlo de forma sucinta, ¿sí? Los tipos de métodos que podemos tener la clase son, bueno, como te dije, por defecto, de tipo void, ¿sí? Que no devuelve nada, de tipo string, de tipo double, etcétera, etcétera. Métodos abstractos. Hemos desarrollado varias ejemplificaciones con métodos abstractos y generalmente cuando nosotros desarrollamos interfaces, los métodos más utilizados son los abstractos. Y por último tenemos los métodos estáticos, que también son tipo void, string, double, etcétera, ¿sí? Fíjate que tienen esa particularidad, pueden ser de tipos, eso es importante. No sé si vimos ejemplificaciones con estos métodos que sean de tipo void, pero bueno, están y ahora lo vamos a ver. Lo que no se puede utilizar, lo que no se puede utilizar son tipos de métodos aislados. ¿Cuáles son los tipos de métodos aislados? Bueno, los strings, los enteros, los double, getters. Cuando nosotros estamos utilizando los métodos inicialmente, cuando comenzamos con el curso, acordate los getters, los setters. ¿Qué es un getter? Bueno, es un método común y convencional, ¿sí? Por ejemplo, public void, voy a escribirlo afuera esto, para las personas que por ahí no se lo imaginan. Public void, tal método. Por ejemplo, moverse, ¿sí? Este método no hacía nada. Public, por ejemplo, string, tal método, ¿sí? Y adentro del cuerpo de la función tenemos que desarrollar lo que es un return. Public, por ejemplo, int, ¿sí? Tal cosa. Y devolvíamos, por ejemplo, un entero. ¿Entiendes? Bueno, esos son los métodos comunes y convencionales que utilizamos en Java, ¿sí? Son métodos aislados. Entonces, los tipos de string, entero, double, getters, void, por ejemplo, etcétera, no se pueden utilizar en interfaces. Si quieres utilizar esos métodos, directamente trabajas con clases. Bien, ¿cuál sería la función entonces principal de cada uno de esos métodos? Porque nosotros vimos los métodos, hemos desarrollado métodos, hemos declarado de qué forma podríamos implementar esos métodos, hemos hablado un poquito sobre esos métodos, pero ¿cuál sería la función principal de cada uno de ellos? Capaz te lo dije, pero vamos a intentar cerrar de alguna u otra forma haciendo una comparación entre esos métodos. Bien, la función principal de los métodos por defecto, ¿sí? Los métodos por defecto nos permitirán poder implementarlos o no en una clase que implemente una interfaz. Esto lo vimos cuando vimos la parte teórica de los métodos por defecto, ¿sí? Por ende, podemos usarlos sin necesidad de sobreescritura de una clase. Hemos desarrollado también las ejemplificaciones anteriores utilizando los métodos por defecto y fíjate que no hacía falta implementarlos, simplemente lo utilizábamos en la clase test. La función principal de métodos abstractos. Bueno, el propósito de un método abstracto es dejar que las clases que heredan estas puedan implementar un método de diferentes maneras. Acordate que nosotros sobreescribíamos ese método, ¿sí? Y de esa forma cambiamos la firma del método y hacía diferentes cosas. Este mecanismo es fundamental para hacer uso del polimorfismo, uno de los conceptos principales de la programación orientada a objetos, así como la mayoría de patrones de diseño más usados. Función principal de métodos estáticos, ¿sí? Los static. Bueno, utilizar dicho método según la declaración propuesta de la interfaz. No podemos cambiar la firma. Lo que hace es solamente utilizarlo invocándolo con la interfaz. La diferencia entre un default y un estático es que el default vos podés crear un objeto de la clase y podés implementar ese método, y la diferencia con un estático es que no podés crear un objeto de la clase, si no se puede instanciar un objeto de la clase y utilizar un estático. Eso lo conocés de Java básico, entonces tenés que suplirlo de una u otra forma, y la forma de suplirlo es utilizando interfaz. Trabajás con la interfaz e invocás ese método con el nombre de la interfaz. Entonces eso hace que no se pueda cambiar la firma del método, ¿sí? Solamente podemos utilizarlo con lo que te dije recién. O sea que dichos métodos no se implementarán, solo se invocarán y además no es necesario la creación de objetos para su uso. Relaciones que tienen por ejemplo método estático y método por defecto, bueno, ambos no se implementan. Este se puede implementar o no, pero este no se puede implementar, ya que no se está creando un objeto de la clase, ¿sí? Se puede cambiar por ejemplo la firma de un default, pero no un estático. En cambio el abstracto sí, y se tiene que crear lo que es un objeto para utilizar un abstracto. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver esas consideraciones en la parte práctica. Vamos a desarrollar una ejemplificación y va a quedar un poquito más asentado esas diferencias entre esos métodos con la ejemplificación. Más allá de que hemos realizado ejemplificaciones con cada uno de estos tipos de métodos, ¿sí? Vamos a unir todo eso. Bueno,